Me llamo Carmen, Carmen García, y esta noche el cielo de Madrid parece un moratón como los que tengo en el alma. Tengo 72 años, he parido 6 hijos, los he criado con el sudor de mi frente y el pan que a veces me quitaba de la boca. Y hace exactamente 3 horas, el último de mis 6 hijos, mi Mateo, el pequeño, me ha dicho con los ojos clavados en el suelo que en su casa ya no hay sitio para mí. Lo siento, mamá, es que las cosas están muy mal. Las cosas, como si yo fuera una cosa, un trasto viejo que ya no encaja con los muebles nuevos. El frío de este banco se me mete por los huesos. Es un frío que conozco bien. No es el frío del invierno de Madrid, que ese se quita con un buen cocido y una manta zamorana. No, este es otro frío. Es el frío del vacío, de la puerta que se cierra en tus narices. El eco de esa puerta, la del piso de mi hijo, todavía retumba aquí, en mi pecho. Clic, y ya está. 72 años de vida, 45 de ellos dedicados a ellos, resumidos en un clic. Miro mis manos, están hinchadas por la artritis. Los nudillos son como nudos de un árbol viejo. Estas manos han cambiado miles de pañales, han acunado frentes con fiebre, han amasado croquetas y empanado filetes para bocadillos de colegio, han aplaudido en funciones escolares y se han aferrado a la barandilla de la cama de un hospital cuando mi Antonio se me fue. Estas manos lo han dado todo. Y ahora, lo único que aferran es este bolso con 2 mudas, el rosario que me regaló mi madre y un álbum de fotos que saqué a escondidas, porque no podía dejar las fotos. No podía. Sería como admitir que ya no existen. El último portazo fue el de Mateo, sí, pero antes hubo otros 5. El de Javier, el mayor, que me dijo que su mujer Silvia necesitaba su espacio. El de Isabel, mi única niña, que vive en un chalet en Pozuelo que parece el palacio de la tele, pero que siempre está de viaje de negocios. El de David, perdido en sus deudas y en sus líos, que ni siquiera me cogió el teléfono. El de Lucía, que lloró. Ay, mi Lucía. Lloró mucho mientras me decía que con 3 niños pequeños y un piso de 60 metros era imposible. Y el de Miguel, el gemelo de Mateo, que simplemente se encogió de hombros y dijo que él haría lo que dijeran los demás. Una rotación, así lo llamaron. Haremos una rotación, mamá. 1 mes en cada casa. Sonaba tan organizado, tan moderno. Pero yo no soy un paquete de Amazon. Soy su madre. O lo era. El primer mes, en casa de Javier, cada bocado que daba me sabía a caridad. Cada vez que tosía por la noche, oía a Silvia suspirar al otro lado del tabique. El segundo mes, en casa de Isabel, me sentía como un fantasma en un museo. La asistenta me dejaba la comida en una bandeja y se iba. Silencio. El silencio más ruidoso que eso ha escuchado en mi vida. Y ahora, aquí, en la calle, en el barrio que me vio llegar de mi pueblo de Extremadura con 18 años y una maleta de cartón llena de sueños. El bar de Manolo, allí en la esquina, sigue abierto. Veo la luz. Podría entrar, pedir un caldo caliente. Pero, ¿con qué cara? ¿Qué le digo a Manolo? ¿Te acuerdas de mis 6 hijos, Manolo? ¿Esos que decías que eran mi orgullo? Pues me han puesto de patitas en la calle. No, la vergüenza pesa más que el frío, pesa más que el hambre. Un coche de policía pasa despacio, disminuye la velocidad. Me miran, aparto la vista, finjo que espero a alguien. ¿A quién voy a esperar yo ya? A nadie. Se me escapa una lágrima caliente que me resbala por la mejilla helada. No lloro por mí. Oh sí, no lo sé. Lloro porque en mi bolso, junto a las fotos y al rosario, llevo 6 estampitas de la Virgen del Carmen, una por cada uno. Y esta noche, como todas las noches desde que empezó esta pesadilla, antes de intentar dormir en este banco de hierro, rezaré por ellos, para que Dios les perdone, porque lo que es yo ya no sé si puedo. Mi casa, ya no puedo llamarla así. Ahora es el piso que vendieron, pero en mi cabeza siempre será mi casa. Un tercero sin ascensor en Carabanchel, con las paredes impregnadas del olor de mis guisos y el suelo gastado por los correteos de 6 niños que crecieron demasiado rápido. No era grande, no. Era un piso de obreros, comprado con el sudor de mi Antonio, que trabajaba de sol a sol en la obra. Aquí criaremos a nuestros campeones, Carmen.
me dijo el día que nos dieron las llaves. Y vaya si lo hicimos. Cada rincón de ese piso era un capítulo de mi vida. La cocina, pequeña y estrecha, era mi santuario. Allí, con una radio vieja que solo sintonizaba Radio Olé, preparaba el cocido de los domingos. El olor del tocino, el chorizo y la morcilla llenaba toda la casa. Mis hijos decían que mi cocido era el mejor de todo Madrid, y yo me lo creía. Recuerdo sus manos pequeñas robando garbanzos de la olla mientras yo no miraba. Javier, siempre el más pillo. Isabel, relamiéndose con el caldo. Los gemelos, peleándose por el último trozo de gallina. ¿Cómo puede algo que olía a hogar convertirse en un recuerdo que duele tanto? El salón era el campo de batalla y el tratado de paz. Allí montábamos el árbol de Navidad, uno de plástico que cada año perdía más ramas, pero que a nosotros nos parecía el más bonito del mundo. Allí celebrábamos los cumpleaños, con tortillas de patatas que me dejaban la espalda rota y tartas de galletas y chocolate que eran nuestra mayor fiesta. En esa misma habitación, en ese sofá hundido por el uso, les curaba las rodillas raspadas, les escuchaba sus penas de amores de instituto y les daba la paga de los domingos, 5 duros, que para ellos eran un tesoro. Y las paredes... ¡ay! Las paredes estaban llenas de marcas, rayas de lápiz que medían cuánto crecían cada año. Mamá, mira, ya soy más alto que Lucía. Manchas de chocolate que nunca conseguí quitar del todo. Y fotos, decenas de fotos en marcos baratos. Fotos de bautizos, de comuniones, de los veranos en el pueblo. Fotos de ellos, sonriendo, con los dientes de leche, con el acné de la adolescencia, con el traje de la graduación. Cuando me dijeron que había que vender el piso para pagar mis gastos, lo primero que pregunté fue por las fotos. No te preocupes, mamá. Las guardamos en una caja. ¿En qué caja? ¿En qué trastero oscuro y polvoriento están ahora mis recuerdos? Yo soy Carmen García, hija de campesinos de un pueblo cerca de Cáceres. Vine a Madrid a servir, como tantas otras, pero conocí a Antonio, un chaval de mi tierra, más bueno que el pan, con una sonrisa que iluminaba las calles grises de la posguerra. Nos casamos, enamorados y sin un duro. Nuestro único capital era la esperanza. Tú y yo contra el mundo, Carmela, me decía. Y así fue, él en el andamio, yo limpiando escaleras y criando a nuestra prole. Primero llegó Javier, serio y responsable desde niño. Luego Isabel, mi princesa, tan lista, tan guapa. Después David, el más rebelde, el que siempre me dio más quebraderos de cabeza, pero con un corazón de oro. Lucía, mi dulce Lucía, tan sensible, tan apegada a mí. Y por último, la sorpresa doble. Miguel y Mateo, los gemelos, la alegría de la casa cuando ya pensábamos que habíamos cerrado la fábrica. Eran mi vida entera. No había nada más. Mi mundo empezaba y terminaba en ellos. Cuando Antonio murió de un infarto, con solo 50 años, me juré a mí misma junto a su tumba que yo sería padre y madre, que mis hijos no notarían su falta. No os preocupéis, que aquí está vuestra madre para lo que sea. ¡Qué ingenua! Lo que sea. No sabía lo que significaba esa promesa. No sabía que lo que sea incluía que ellos me borraran de sus vidas. Todo empezó con un dolor tonto en las manos. Al principio por la mañana. Me levantaba y me costaba cerrar los puños. «Será la humedad», le decía a Pili, mi vecina del segundo, mientras tendíamos la ropa en el patio interior. A nuestra edad, Carmen, ya nos duele hasta el DNI. Nos reíamos, pero el dolor dejó de ser tonto. Empezó a ser un perro rabioso que me mordía las articulaciones, los dedos, las muñecas, los hombros. Fregar los platos era una tortura. Escurrir una fregona, una hazaña imposible. Las escaleras que antes subía de 2 en 2 con la compra se convirtieron en mi Everest particular. Yo seguía trabajando. Limpiaba las oficinas de un banco a primera hora de la mañana y 2 portales por la tarde. No me podía permitir parar. Mi pensión de viudedad era una miseria. Apenas llegaba para pagar las facturas, pero mi cuerpo ya no respondía. Un día, fregando el suelo de mármol del banco, sentí un pinchazo en el pecho, tan fuerte que me dobló en 2. Me quedé sin aire. El cubo de agua se volcó
y yo caí de rodillas en medio del charco, con el corazón galopando como un caballo desbocado. Creí que me moría, creí que me iba con mi Antonio, el médico de cabecera, el doctor Ramiro, un hombre amable que me conocía de toda la vida. Fue muy claro. «Carmen, tienes una artritis severa y una arritmia que tenemos que controlar. Se acabó el limpiar suelos y cargar pesos. Se acabó. ¿Me oyes? Necesitas reposo y una medicación estricta». Reposo. Qué palabra tan extraña para mí. Yo no había reposado en mi vida. El reposo era un lujo que no estaba en mi diccionario. Ese fin de semana los reuní a todos en mi casa. Hice un esfuerzo y preparé mi famosa paella, aunque cada movimiento con la paellera me arrancaba un gemido. Quería que fuera como siempre, que estuviéramos todos juntos, como una piña. Cuando terminamos de comer, con el olor a café de puchero flotando en el aire, saqué los informes del médico y se los puse sobre la mesa de hule. Se hizo un silencio espeso. Javier fue el primero en hablar. Se aclaró la garganta, con ese gesto suyo de hombre importante que ha adoptado desde que es encargado en una fábrica. «Bueno, mamá, esto es un contratiempo. Habrá que ver qué hacemos». Isabel cogió los papeles con sus uñas perfectamente pintadas. Los hojeó por encima, como quien lee una revista en la peluquería. «Madre mía, qué faena», con lo activa que tú has sido siempre. Sus palabras eran huecas, vacías de sentimiento. Fue entonces cuando empezaron las promesas. «Tú no te preocupes por nada, mamá», dijo Lucía cogiéndome la mano. «Nosotros te cuidaremos». «Claro», añadieron los gemelos casi al unísono. «Faltaría más. Buscaremos una solución». David, como siempre, no decía nada. Solo miraba su móvil, ausente. Me sentí arropada. Por un momento olvidé el miedo. Pensé, «Qué suerte tengo. Tengo 6 hijos que me quieren, que no me van a dejar sola». Les creí, con toda mi alma. Les serví otro poco de café, y mi corazón, a pesar de la arritmia, se calmó. Pensé que la promesa que le hice a Antonio seguía en pie, que éramos una familia, una de verdad. No sabía que ese día, en mi salón, con el olor a paella y a café, no estaban buscando una solución para mí. Estaban empezando a negociar un problema. Mi problema, y yo era el problema. La solución que encontraron fue la rotación. 1 mes en cada casa. Sonaba justo, equitativo. Parecía la decisión de un consejo de administración, no la de 6 hijos hablando de su madre. La primera parada fue la casa de Javier, mi primogénito. Viven en un piso en Getafe, más grande que el mío, pero que siempre me ha parecido más frío. Su mujer, Silvia, nunca me tuvo mucho aprecio. Siempre me miró por encima del hombro, como si yo fuera una reliquia de un pasado que a ella le avergonzaba. Llegué con mi pequeña maleta un lunes por la mañana. «Pasa, mamá, pasa. Te hemos preparado el cuarto de la plancha», dijo Javier, sin mirarme a los ojos. «El cuarto de la plancha. Una habitación minúscula, sin ventana, con una cama plegable y el olor a detergente metido en las paredes. El único mueble, aparte de la cama, era la tabla de planchar, plegada en una esquina como un esqueleto. Ese era mi nuevo hogar». Los primeros días fueron de una tensión silenciosa. Silvia me hablaba con monosílabos. «¿Quiere café? ¿Ya ha tomado las pastillas?». Nunca me llamaba Carmen, ni suegra. Era un usted distante, gélido. Yo intentaba ayudar. Quería sentirme útil. «Te ayudo a doblar la ropa, hija». «No, deje, que ya lo hago yo. Usted descanse». Pero no querían que descansara. Querían que no existiera. El problema principal era el dinero. Mi pensión se la daba íntegra a Javier. «Para ayudar con los gastos, hijo». Pero nunca era suficiente. Les oía discutir por las noches en su dormitorio, con susurros que cortaban el aire. «Es que con la pensión de tu madre no llega, Javier. Las pastillas son carísimas y come como una lima». ¿Yo? ¿Que comía como una lima? Si apenas probaba bocado, con el nudo que tenía siempre en el estómago. Un día Silvia me lo dijo a la cara. Estábamos en la cocina. Yo me estaba preparando una manzanilla. «Mire, Carmen, no es por mal, pero usted no se da cuenta de lo que cuestan las cosas. El otro día compró 1/4 de kilo de jamón serrano. Usted sabe lo que es eso. Es un lujo. El jamón. Me lo había pedido mi nieto, su hijo, de 10 años. Abuela, ¿me compras de ese jamón tan rico que traes a veces?
Y yo, como una tonta, se lo compré con el poco dinero que había guardado para mis cosas. Me sentí humillada. Me sentí como una ladrona en casa de mi propio hijo. Javier no me defendía. Cuando yo intentaba hablar con él, bajaba la vista y decía: «Mamá, es que Silvia tiene mucho carácter. Tienes que entenderla. Está muy estresada». ¿Y yo? ¿Quién me entendía a mí? ¿Quién veía el nudo de lágrimas que yo me tragaba cada noche en ese cuarto sin ventanas? Lo peor eran los detalles. La forma en que cambiaban de canal cuando yo entraba en el salón. Cómo dejaban de hablar. El día que mi nieto me dibujó un corazón en un papel y Silvia lo tiró a la basura, sin querer, cuando limpiaba la mesa. Eran pequeñas cuchilladas, constantes, que me desangraban poco a poco. Contaba los días que me quedaban para irme de allí. Creía que cualquier otro sitio sería mejor. Qué equivocada estaba. Solo estaba cambiando de infierno. El mes se cumplió. Javier me llevó en coche a casa de Isabel. No dijo nada en todo el trayecto. Cuando me dejó en el portal, ni siquiera se bajó. «Bueno, mamá, ya te llamo». Aún sigo esperando esa llamada. La segunda estación de mi calvario fue el chalet de Isabel en Pozuelo de Alarcón. Si la casa de Javier era un infierno de tensiones susurradas, la de Isabel era un desierto de hielo. Un palacio inmenso y minimalista. Todo blanco, cristal y acero. Parecía la sala de espera de un dentista caro. No un hogar. No había ni una foto familiar a la vista. Ni una. Isabel me recibió con 2 besos al aire, sin que sus mejillas rozaran las mías. Olía a un perfume carísimo y a prisa. «Mamá, qué bien. Perdona el desorden, pero es que voy de cabeza». ¿Desorden? El suelo de mármol brillaba tanto que se podía comer en él. «Te presento a Tatiana. Ella te ayudará en todo lo que necesites». Tatiana era una chica de Europa del Este, alta, rubia, con una mirada que no expresaba nada. No hablaba casi español. Me sonrió una vez, una sonrisa que no le llegó a los ojos. Mi hija me enseñó mi habitación. Era 3 veces más grande que mi salón de Carabanchel. Tenía un baño propio y una televisión de plasma del tamaño de un cuadro del Prado. La cama era tan grande que podía haberme perdido en ella. Y sin embargo, nunca me sentí tan pequeña y tan sola. «Bueno, mamá, yo me tengo que ir. Tengo una cena de trabajo importantísima. Tatiana te subirá la cena. Si necesitas algo, se lo pides a ella. Ponte cómoda». Y se fue, dejando tras de sí una estela de perfume y un silencio atronador. Y esa fue la tónica de todo el mes. Yo no veía a mi hija. Se iba antes de que yo me levantara y volvía cuando yo ya estaba en la cama. A veces me dejaba una nota pegada en la nevera. «Mamá, hoy como fuera. Besos, besos». Una palabra escrita en un papel. Mi vida se reducía a 4 paredes, por muy lujosas que fueran. Tatiana me traía la comida en una bandeja, 3 veces al día. Una comida sana, equilibrada, sin sal, sin sabor. Comida de hospital de 5 estrellas. Intenté hablar con ella, pero era imposible. «¿Te gusta España?», le preguntaba yo. «Sí, bien», respondía, y se iba. El único sonido en esa casa era el de la aspiradora automática. Ese robot redondo que recorría las habitaciones como un guardián silencioso. A veces me sentaba en el sofá del salón, un sofá blanco e incómodo, y lo miraba durante horas. Era mi única compañía. Empecé a hablar sola. Les hablaba a las paredes, a las orquídeas perfectas que adornaban la entrada. Le hablaba a mi Antonio. «¿Ves esto, Antonio? Tu hija, nuestra Isabelita, vive como una reina, pero tiene el corazón helado. ¿En qué nos equivocamos, cariño?». Me asomaba a la ventana de mi cuarto y veía los jardines, las piscinas de los vecinos, los coches de alta gama. Me sentía como una prisionera en una jaula de oro. Un día mi nieto, el hijo de Isabel, que estudia en un internado en Suiza, llamó por videoconferencia. Isabel me avisó justo a tiempo. «Mamá, ponte aquí, que te vea Rodrigo». Me puse delante de la pantalla, emocionada. «Abuela», me dijo. «¿Qué tal estás?». «Bien, hijo, bien». Mentí. «Te veo muy delgada, abuela». «Son cosas de la edad». Volví a mentir. Hablamos 5 minutos. 5 minutos de una alegría extraña, digital. Cuando colgó, Isabel me dijo: «Bueno, ya has hablado con él. ¿Contenta?». Y se fue a su despacho a seguir trabajando. La soledad en esa casa era más dolorosa que los desprecios de Silvia. Allí, al menos, había vida, aunque fuera una vida hostil.
Aquí solo había eco, el eco de mis propios pasos, de mi propia respiración. Una tarde no aguanté más. Bajé a la cocina, cogí harina, huevos, aceite y empecé a hacer churros. Quería llenar la casa con un olor familiar, un olor a hogar. Cuando Tatiana me vio, casi le da un ataque. Empezó a balbucear en su idioma, señalando la freidora y las paredes, aterrorizada por si manchaba algo. Me quitó la sartén de las manos con una fuerza sorprendente y lo tiró todo a la basura. Esa noche, cené mi bandeja de verduras al vapor llorando en silencio, en mi habitación de lujo. El mes en casa de Isabel no se acabó. Me fui yo, 3 días antes. Llamé un taxi. Llévame a casa de mi hija Lucía, en Alcorcón, le dije al taxista. No le dejé ni una nota a Isabel. Total, no se iba a dar cuenta hasta dentro de un par de días. El día que enterramos a Antonio, el mundo se me vino encima. El cielo estaba del color del plomo y un viento frío se colaba por entre las cruces del cementerio, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a crisantemos. Recuerdo el sonido de la pala del sepulturero echando la última palada de tierra sobre el ataúd. Ese sonido seco, definitivo, fue como si me echaran la tierra a mí, encima del corazón. Mis hijos estaban destrozados. Javier, con 19 años, intentaba hacerse el hombre, pero yo le veía los hombros temblar. Isabel, con 17, lloraba en silencio, con la cara escondida en mi abrigo. David, siempre el más difícil, miraba al suelo con rabia, como si quisiera pegarle un puñetazo al mundo. Y los pequeños, Lucía y los gemelos, no entendían nada. ¿Por qué meten a papá en esa caja, mamá? ¿Cuándo va a volver? Cuando todos se fueron yendo, los familiares, los amigos del barrio, los compañeros de la obra de Antonio, yo me quedé sola con ellos 6, frente a esa montaña de tierra fresca y coronas de flores que ya empezaban a marchitarse. Hacía un frío que calaba los huesos, pero yo no lo sentía. Estaba anestesiada por el dolor. Los abracé a todos juntos, formando una piña humana contra el dolor. Olía a sus cabezas, a champú de niños, a lágrimas. Y en ese momento miré la lápida provisional con el nombre de mi marido, Antonio García López, y le hice una promesa. Se la hice a él, en silencio, pero también se la dije a mis hijos en voz alta, con la voz rota pero firme. Escuchadme bien, les dije, apretándolos contra mí. Papá se ha ido al cielo, pero no estamos solos, nos tenemos a nosotros, y yo os juro, por lo más sagrado, por la memoria de vuestro padre, que nunca os faltará de nada, que esta familia va a seguir adelante, unida, que yo seré vuestro padre y vuestra madre, y que mientras yo viva, esta será siempre una casa con las puertas abiertas para todos, os lo juro. Recuerdo sus caras mirándome, sus ojos rojos, llenos de miedo, pero también de confianza. Confiaban en mí, eran mis polluelos, y yo era la gallina que los protegería del zorro, de la tormenta, de la vida. Esa promesa se convirtió en el motor de mi existencia durante los siguientes 20 años. Cada vez que el cansancio me vencía después de una jornada de 12 horas de trabajo. Cada vez que la soledad me ahogaba en la cama vacía. Cada vez que un problema con alguno de ellos me quitaba el sueño, me aferraba a esa promesa. Son tu tesoro, Carmen. Cuídalos siempre, me había dicho Antonio tantas veces. Y yo los cuidé. Les pagué los estudios como pude. A Isabel, un curso de secretariado que le abrió las puertas de una buena empresa. A Javier, la formación profesional. Me sacrifiqué para que tuvieran lo que yo nunca tuve. Celebré sus bodas, llorando de orgullo y de pena porque Antonio no estaba allí para verlo. Cuidé de mis nietos cuando ellos tenían que trabajar, aunque mi espalda ya empezaba a quejarse. Mi casa siempre fue el punto de encuentro. La casa de la abuela Carmen, la de las comidas de los domingos, la de las celebraciones de Nochebuena, la casa de la promesa. Mientras yo viva, esta será siempre una casa con las puertas abiertas para todos. Qué fácil es hacer promesas, y qué doloroso es ver cómo se las lleva el viento, cómo se pudren igual que las flores en una tumba olvidada. Mi promesa la cumplí, pero se me olvidó un detalle. Se me olvidó preguntarles si ellos, algún día, harían lo mismo por mí. El taxi me dejó en la puerta del edificio de Lucía, en un barrio obrero de Alcorcón muy parecido al mío. Subí en el ascensor con el corazón en un puño.
Sabía que no le había avisado, pero la desesperación me había empujado a su sala a hacerlo. Lucía siempre había sido la más cariñosa, mi ojito derecho. Confiaba en que ella me entendería. Cuando abrió la puerta, su cara fue un poema. Pasó de la sorpresa a la angustia en un segundo. Llevaba a su hijo pequeño en brazos y el mayor tiraba de su falda. El piso era pequeño y el ruido y el caos de los niños lo llenaban todo. Olía a puré de verduras y a pañales. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Ha pasado algo?» Le conté lo que había pasado en casa de Isabel, mi huida, mi soledad. Y entonces mi dulce Lucía se rompió. Se sentó en el sofá y empezó a llorar de una forma desconsolada, con el niño en el regazo. «No puedo, mamá, no puedo. Mírame, no doy abasto. Juan trabaja todo el día. Los niños me absorben. Este piso se nos cae encima. Si te quedas aquí, ¿dónde duermes? ¿En el sofá? ¿Cómo te cuido si no tengo tiempo ni para ducharme yo? Te quiero, mamá. Te quiero más que a mi vida. Pero no puedo. Soy una mala hija, lo sé. Pero no puedo». Sus lágrimas eran sinceras. Me partieron el alma. Más que los desprecios de Silvia o la frialdad de Isabel. Porque en sus ojos vi una verdad terrible. El amor no era suficiente. Quería ayudarme, pero su propia vida la desbordaba. La abracé. La consolé yo a ella. «No llores, hija, no llores. Lo entiendo». Pasé esa noche en su sofá, tapada con una manta que olía a mi nieto. Apenas dormí, escuchando la respiración de su familia, sintiéndome más intrusa que nunca. A la mañana siguiente me fui antes de que se despertaran. Le dejé una nota. «No te preocupes, estaré bien. Te quiero». Era el turno de David. Le llamé desde una cabina gastando las pocas monedas que me quedaban. Me costó varios intentos. «Dígame». Su voz sonaba lejana, áspera. «David, soy mamá». Silencio. «¿Qué quieres, mamá?» Le expliqué la situación. Su respuesta fue un golpe seco. «Imposible. Estoy metido en un lío muy gordo. Me tengo que mudar, no tengo ni casa. No me llames más. Ya te llamaré yo». Y colgó. Sabía de sus líos, deudas de juego, malas compañías. Siempre había intentado ayudarle, sacarle de los pozos en los que se metía. Pero ahora, el pozo era mío, y él no estaba dispuesto a tirar de la cuerda. Solo me quedaban los gemelos, Miguel y Mateo, mis pequeños. Los llamé a los dos, uno después del otro. Miguel, que trabaja de comercial, me dijo que justo se iba de viaje de trabajo un mes entero. ¡Qué casualidad! Mateo, el que vivía más cerca, fue el que me dio la estocada final. «Mamá, lo hemos hablado Miguel y yo. No es justo. No podemos cargarte nosotros solos. Somos los pequeños. Esto es cosa de todos. O todos o ninguno. O todos o ninguno». Y como todos no querían, la respuesta era ninguno. Esa fue la frase que cerró el círculo. La que me empujó al banco del parque. El dominó había caído, ficha tras ficha, excusa tras excusa, hasta que no quedó ninguna en pie. Y yo, debajo de todas ellas, después de esa primera noche en el banco, el amanecer me encontró aterida de frío y con una claridad terrible en la mente. La vergüenza seguía ahí, pero el instinto de supervivencia empezó a abrirse paso. No podía quedarme allí a morir de pena y de frío. Pensé en las iglesias. Siempre había sido una mujer de fe. Quizás allí encontraría un poco de calor, un poco de consuelo. Entré en la parroquia de mi barrio, la de San Miguel, la misma donde había bautizado a mis 6 hijos. El olor a incienso y a cera vieja me trajo una calma momentánea. Me senté en el último banco, encogida, intentando pasar desapercibida. El párroco, el padre Ignacio, un hombre ya mayor, con el pelo blanco y una mirada bondadosa, estaba terminando de dar la misa de la mañana a un puñado de feligresas. Cuando terminó, se acercó a mí. «¿Se encuentra bien, hija?». No pude responder. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche empezaron a brotar sin control. Me llevó a la sacristía, me sentó en una silla y me trajo un vaso de agua caliente con anís. «Tranquila, tranquila, cuéntemelo todo. Dios aprieta pero no ahoga». Y se lo conté todo. Mi historia, mis hijos, mi enfermedad, el banco del parque. Él me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una compasión que me desarmó. El padre Ignacio fue mi primer salvavidas. «Carmen, no puedes estar en la calle. Eso de ninguna manera. Hablaré con las monjas del convento de las adoratrices.
Tienen un pequeño albergue para mujeres. No es mucho, pero es una cama caliente y un plato de comida. Al menos, por ahora. Ese mismo día me acompañó al albergue. Era una casa antigua, limpia, regentada por 3 monjas ancianas que se movían con una lentitud serena. Me dieron una cama en una habitación que compartía con otras 5 mujeres rotas, como yo. Una madre joven a la que su pareja había echado de casa, una mujer mayor con problemas de alcohol, una inmigrante sin papeles. Sus historias eran diferentes a la mía, pero en sus ojos veía el mismo dolor, la misma soledad. Sor Asunción, la superiora, me dio unas sábanas limpias y una toalla. Aquí tienes unas reglas, Carmen, pero la más importante es el respeto. Bienvenida. Paralelamente, el padre Ignacio me consiguió una cita con una trabajadora social del ayuntamiento. Se llamaba Ana. Era una chica joven, llena de energía, pero con una mirada cansada, la de quien ve demasiada miseria cada día. Su despacho era una pequeña habitación llena de archivadores y papeles. Fue amable, profesional, pero distante. Me hizo un montón de preguntas. ¿Tiene algún ingreso? ¿Su pensión? ¿Por qué sus hijos no se hacen cargo? Apuntaba todo en su ordenador. Sus palabras eran un jarro de agua fría, la fría realidad de la burocracia. A ver, Carmen, la situación es complicada. Para una plaza en una residencia pública, hay una lista de espera de más de 2 años. Podríamos solicitar una ayuda de emergencia, pero tarda en tramitarse. Lo mejor sería que intentara hablar de nuevo con sus hijos. No hay ninguna posibilidad de que recapaciten. Me explicó que podría incluso haber una vía legal para reclamarles una pensión alimenticia. ¿Yo denunciar a mis propios hijos? La sola idea me revolvió el estómago. No, eso no, le dije. Salí de su despacho con un puñado de folletos y una sensación de impotencia aún mayor. Por un lado tenía el abrazo cálido y humano de la iglesia, del padre Ignacio y las monjas. Por otro, el muro frío e impersonal del sistema. Comprendí que estaba atrapada entre la caridad y la burocracia, y que salir de ese laberinto iba a ser una lucha larga y solitaria. La vida en el albergue era una rutina monótona y gris. Levantarse temprano, desayunar en silencio en un comedor comunitario, y luego las horas vacías que se arrastraban con una lentitud exasperante. Algunas mujeres salían a buscar trabajo, otras simplemente vagaban por la ciudad. Yo, con mi artritis, no podía hacer mucho. Ayudaba en la cocina a pelar patatas o a doblar la colada, cualquier cosa para mantener la mente ocupada. Por las noches, el dormitorio se llenaba de los sonidos de la tristeza, toses, susurros, sollozos ahogados en la almohada. Unas 3 semanas después de mi llegada, la arritmia volvió a dar la cara, pero esta vez con más fuerza. Una tarde, mientras estaba sentada en una silla del patio, sentí el mismo pinchazo en el pecho que me había tumbado en el banco, pero multiplicado por 10. Se me nubló la vista, un sudor frío me recorrió la espalda y el aire no me llegaba a los pulmones. Sor Asunción me vio ponerme blanca como el papel y llamó a una ambulancia. Desperté en una cama de hospital, en urgencias. Había cables conectados a mi pecho y una vía en mi brazo. El olor a desinfectante lo invadía todo. Una enfermera joven, con cara de cansada, me sonrió. Tranquila, Carmen. Ha sido una crisis cardíaca, pero ya está estabilizada. La vamos a subir a planta para tenerla en observación unos días. Y luego me hizo la pregunta que yo más temía. ¿Hemos avisado a su familia? ¿A quién podemos llamar? Se me hizo un nudo en la garganta. ¿A quién? Saqué fuerzas de flaqueza y le di el número de Javier. Es mi hijo mayor. La enfermera llamó delante de mí. Sí, buenas. Le llamo del hospital 12 de octubre. Su madre, Carmen García, está ingresada. Pude oír la voz metálica de Javier al otro lado. Hubo una pausa. Ah, vale. Bueno, es que ahora mismo me es imposible ir. Estoy en una reunión muy importante. ¿Es grave? La enfermera frunció el ceño. Está estable, pero sería conveniente que viniera alguien. Ya. Bueno, lo intento. Gracias. Y colgó. Sentí una punzada más dolorosa que la de mi corazón enfermo. La enfermera me miró con compasión. ¿Quiere que llame a alguien más? Le di el número de Isabel. Saltó el buzón de voz. Hola, en este momento no puedo atenderte. Estoy de viaje por trabajo en Frankfurt. Deja tu mensaje. Después, el de Lucía.
Ella sí lo cogió. Su voz sonaba agobiada, con niños gritando de fondo. «Mamá, ¿qué ha pasado? ¡Ay, Dios mío! Voy en cuanto pueda. En cuanto venga Juan del trabajo, cojo el metro y voy para allá». Me aferré a esa promesa. «Lucía vendrá», me repetía a mí misma. Pasaron las horas. La tarde dio paso a la noche. Cada vez que se abría la puerta de la habitación, mi corazón daba un vuelco, pero nunca era ella. Las enfermeras entraban y salían, me tomaban la tensión, me cambiaban el suero. Eran amables, pero estaban desbordadas de trabajo. «¿Cómo se encuentra, Carmen?» «Bien, gracias. ¿Ha venido ya su familia?» «Están en camino», mentía yo. Pasé 7 días ingresada en ese hospital. 7 días y 7 noches. Y nadie vino. Nadie. Ni Javier, ni Isabel, ni Lucía, ni David, ni los gemelos. Ninguno de mis 6 hijos cruzó la puerta de esa habitación. Las primeras 48 horas, cada vez que sonaba el teléfono de la habitación, saltaba de la cama. Luego, dejé de esperar. Miraba a las otras pacientes de mi habitación. Recibían visitas, flores, bombones. Sus familiares les traían revistas, les daban conversación, les cogían la mano. Yo fingía dormir cuando entraban, para no tener que ver su felicidad, para no mostrarles mi infinita soledad. Una noche, una auxiliar de enfermería, una mujer de mi edad llamada Rosario, se sentó en mi cama al final de su turno. «¿No viene nadie a verla, Carmen?», negué con la cabeza, avergonzada. «No se apure, mujer. En este trabajo se ve de todo. Hay hijos que valen un imperio y otros que no valen ni el agua que se beben. Usted ahora tiene que pensar en usted, ponerse fuerte, por usted». Esas palabras sencillas, de una extraña, fueron el único bálsamo que recibí en toda la semana. En la soledad más absoluta de esa cama de hospital, rodeada del pitido de las máquinas, comprendí que ya no podía esperar nada de nadie, que si quería sobrevivir, tendría que hacerlo sola, que el cordón umbilical que me unía a mis hijos, el que yo me había negado a cortar durante toda mi vida, se había podrido y se había roto para siempre. El día que me dieron el alta, fue Rosario, la auxiliar de enfermería, quien me ayudó a vestirme. Me dio una bolsa con algo de fruta y unos zumos que había comprado ella. «Para el camino, Carmen. Cuídese mucho». Le di las gracias con los ojos llenos de lágrimas. Volví al albergue de las monjas en autobús, sintiéndome frágil como el cristal, pero con algo nuevo creciendo dentro de mí. Una dureza extraña, una especie de callo en el alma. Los días en el albergue que siguieron a mi hospitalización fueron diferentes. Dejé de llorar por las esquinas, dejé de compadecerme. El dolor seguía ahí. Era un inquilino perpetuo en mi pecho, pero decidí que no le iba a pagar más el alquiler. Empecé a observar a mi alrededor, a escuchar de verdad las historias de las otras mujeres. Estaba Mari, la chica joven que había huido de los malos tratos de su novio. Soñaba con ser peluquera. Estaba Fátima, una mujer marroquí que había llegado a España en patera y que no veía a sus hijos desde hacía 5 años. Y estaba Pepa, una mujer de mi edad que lo había perdido todo por el juego y que ahora luchaba por reconstruir su vida. Mi drama, que a mí me parecía el más grande del mundo, se puso en perspectiva. Todas llevábamos una cruz a cuestas. Una tarde, en el patio, vi a Mari llorando porque no tenía dinero para comprar los libros del curso de peluquería. Sin pensarlo, me acerqué a ella. «No llores, guapa. ¿Cuánto es?». Rebusqué en el monedero el poco dinero que me quedaba de mi pensión y se lo di. «Toma, para tus libros. Tú tienes que estudiar y ser la mejor peluquera de Madrid. ¿Me oyes?». La chica me miró con los ojos como platos y luego me dio un abrazo tan fuerte que casi me rompe las costillas. Fue el primer abrazo de verdad que recibía en meses y me di cuenta de una cosa. Dar, ayudar a alguien que estaba peor que yo, me sanaba, me hacía sentir útil. Me devolvía una parte de la dignidad que me habían arrebatado. Empecé a buscar pequeñas misiones cada día. Me ofrecí voluntaria para ser la encargada de la cocina del albergue. Mi artritis seguía ahí, pero aprendí a moverme de otra manera, a usar utensilios que no me hicieran daño. Empecé a cocinar para todas: lentejas estofadas, patatas a la riojana, arroz con leche, platos humildes, comida de madre.
Las mujeres me lo agradecían con sonrisas y bendiciones. Ay, Carmen, esto está de muerte. Me recuerda a la comida de mi abuela. El comedor del albergue, antes silencioso y triste, empezó a llenarse de un poco de vida, de conversaciones. El padre Ignacio, al ver mi cambio, me propuso algo más. Carmen, en la parroquia tenemos un ropero. Recogemos ropa donada, la clasificamos y la damos a la gente que la necesita. ¿Te gustaría ayudarnos 2 mañanas por semana? Acepté sin dudarlo. Allí, entre montañas de ropa usada, encontré otro propósito. Aprendí a coser botones, a zurcir pequeños rotos. Descubrí que mis manos, esas manos que yo creía inútiles, todavía servían para algo. Servían para reparar. Y mientras reparaba un abrigo viejo o cosía el bajo de un pantalón para un niño, sentía que, puntada a puntada, también iba reparando mi propia alma rota. Ya no era la madre abandonada. Era Carmen, la que cocina en el albergue. Era Carmen, la que arregla la ropa en el ropero de la parroquia. Estaba volviendo a ser alguien. Habían pasado casi 6 meses desde la noche del banco en el parque. La primavera había llegado a Madrid, una primavera tímida que empezaba a calentar las calles y a llenar de flores los balcones. Mi vida había encontrado una nueva rutina, un equilibrio frágil pero real entre el albergue y mi voluntariado en la parroquia. Había hecho amigas. Nos sentábamos en un banco al sol, como los jubilados, pero en vez de criticar las obras, compartíamos nuestras pequeñas victorias del día. Un jueves por la mañana, Sor Asunción me pidió que fuera al mercado de Chamberí a comprar unas verduras especiales para el potaje. Me dio el dinero en un sobre y una bolsa de tela. Me gustaba ir al mercado. El bullicio, los gritos de los vendedores, el olor a fruta fresca y a pescado salado me hacían sentir viva, conectada con el mundo. Estaba en el puesto de frutas y verduras Antoñito, eligiendo unos tomates que olían a gloria, cuando la oí. Ponme 1 kilo de fresas de Huelva, de las buenas. Esa voz, mi cuerpo se heló. Era la voz de Lucía. Me giré lentamente y allí estaba, empujando un carrito de bebé, con su otro hijo de la mano. Estaba más delgada, con ojeras, pero vestía bien. No me vio. Estaba concentrada en su compra. Mi primer impulso fue esconderme detrás de una caja de naranjas, irme de allí. No quería verla, no quería que me viera. Pero entonces, algo dentro de mí, esa nueva fortaleza que había estado cultivando, me dijo: «No, Carmen, no te escondas más». Pagué mis tomates y me acerqué a ella. Me planté delante. «Hola, Lucía». Ella levantó la vista. Su cara se transformó. La sangre abandonó su rostro, dejándola pálida como la cera. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Sus ojos se llenaron de una mezcla de pánico y de vergüenza. El niño pequeño que llevaba de la mano me miró con curiosidad. «¿Quién es, mami?» «Soy tu abuela», le dije yo al niño con una sonrisa triste. Lucía reaccionó. Empezó a balbucear. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien? Estás muy cambiada». Miró mi abrigo, el mismo que llevaba meses usando. Mi pelo canoso recogido en un moño sencillo. «Estoy bien», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Vivo, que no es poco». Ella, nerviosa, empezó a rebuscar en su bolso. Sacó su cartera. «Toma, mamá, toma», dijo intentando darme un fajo de billetes. «No, no lo hagas, por favor. Sé que soy lo peor, pero...». Miré su mano extendida, llena de dinero, y sentí una oleada, no de rabia, sino de una inmensa piedad. Piedad por ella, por su vida desbordada, por su cobardía, por su intento torpe de limpiar su conciencia con un puñado de euros. Retiré su mano con suavidad, pero con firmeza. «Guárdate el dinero, hija», le dije, y mi voz sonó clara y fuerte en medio del barullo del mercado. «No necesito tu dinero. Necesitaba a mis hijos. Necesitaba una llamada cuando estaba en el hospital. Necesitaba una mano que me sostuviera, no un billete que me humille. Pero ya no. Ya he aprendido a vivir sin todo eso». Me di la vuelta y sin mirar atrás me alejé con mi bolsa de tomates, caminando con la espalda más recta que nunca. Pude sentir su mirada clavada en mi nuca. No sé si lloró, no sé si dijo algo más. Ya no me importaba. Por primera vez en mi vida yo había puesto el punto y final. Un par de semanas después de mi encuentro con Lucía en el mercado,
La vida siguió su curso tranquilo. La historia de mi confrontación, como la llamaban mis amigas del albergue, se había convertido en una especie de leyenda. Me veían como una heroína. Yo no me sentía así, simplemente me sentía libre. Una tarde Sor Asunción me llamó a su pequeño despacho. Tenía un sobre en la mano. «Carmen, ha llegado esto para ti. Es correo certificado». Me extrañó muchísimo. ¿Quién podía escribirme una carta certificada? Mis hijos no eran. El ayuntamiento se comunicaba conmigo por otras vías. Cogí el sobre con curiosidad. En el remite ponía «Notaría de don Julián Fábregas». El corazón me dio un vuelco. ¿Una notaría? Pensé en deudas, en algún problema legal del que no era consciente. Abrí el sobre con los dedos temblorosos. Dentro había un documento con un lenguaje muy formal que apenas entendía, pero una frase se destacaba claramente. En calidad de legataria, en el testamento de doña Elvira Sotogrande. Doña Elvira. El nombre me sonó familiar, pero tardé unos segundos en ubicarlo. ¡Claro! Doña Elvira. Una señora mayor, viuda y sin hijos, a la que yo le había limpiado la casa durante casi 15 años, hasta que se mudó a una residencia de lujo. Era una mujer culta, elegante, a veces un poco seca, pero en el fondo, buena persona. Hacía años que no sabía nada de ella. Seguí leyendo la carta. Doña Elvira había fallecido hacía 2 meses, y en su testamento me había dejado un legado. Me había dejado dinero. La carta no especificaba la cantidad, solo me citaba para ir a la notaría a aceptar la herencia. No me lo podía creer. Lo leí 3, 4, 5 veces. Se lo di a leer a Sor Asunción, por si mis ojos me engañaban. «Es verdad, Carmen, es verdad. Dios escribe derecho con renglones torcidos», me dijo la monja, con los ojos brillantes. Esa noche no pude dormir. Mi cabeza era un torbellino. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Recordé mis años en casa de doña Elvira. Recordé nuestras conversaciones mientras yo limpiaba el polvo de su biblioteca llena de libros. Me preguntaba por mis hijos. «Tienes un tesoro, Carmen», me decía siempre. «Cuídalos». A veces, cuando me veía cansada, me preparaba ella misma un café y me obligaba a sentarme 5 minutos. «No todo es trabajar, mujer». Recordé un día en particular. Era Navidad. Mis hijos ya eran mayores y cada uno tenía sus planes. Yo sabía que iba a pasar la Nochebuena sola. Fui a limpiar a su casa, triste y cabizbaja. Doña Elvira lo notó. «¿Qué te pasa, Carmen?», se lo conté. Sin decir nada fue a su dormitorio y volvió con una cajita. «Toma, es un pequeño aguinaldo. Y esta noche, cuando termines aquí, no te vas a tu casa. Te quedas a cenar conmigo. He encargado besugo al horno». Esa noche cené en su mesa elegante, con su vajilla buena y sus copas de cristal. Cené con una señora a la que servía. Pero esa noche no me sentí su empleada, me sentí su amiga. La semana siguiente fui a la notaría, acompañada por el padre Ignacio. El notario, un hombre serio pero amable, me explicó los detalles. Doña Elvira me había dejado 30.000 euros. Para mí, que nunca había tenido más de 100 euros juntos en el bolsillo, era una fortuna inimaginable. Al salir de la notaría me senté en un banco en el Paseo de la Castellana. El sol de la mañana me daba en la cara y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza ni de rabia. Eran lágrimas de gratitud. La vida que me lo había quitado todo, que me había enseñado la cara más amarga del abandono, ahora me estaba haciendo un regalo inesperado. Un regalo que no venía de la sangre, venía de la bondad, del recuerdo de una mujer a la que yo le había limpiado la casa, pero a la que, sin darme cuenta, también le había hecho compañía. Con el dinero de doña Elvira en el banco, mi mundo cambió por completo. Podría haberme comprado lujos, ropa nueva, caprichos, pero lo único que yo anhelaba, lo único que deseaba con todas mis fuerzas, era algo muy simple: un techo que fuera mío, un lugar donde nadie pudiera decirme que sobraba, un cuarto propio. Con la ayuda del padre Ignacio y de Ana, la trabajadora social, que ahora me miraba con otros ojos, empecé a buscar. No quería un piso grande, no quería lujos, quería un pequeño refugio, un nido para mi vejez. Y lo encontré, en mi mismo barrio, a pocas calles de la parroquia y del albergue. Era una habitación interior, en el último piso de un edificio antiguo con ascensor. Era pequeña, sí, apenas 20 metros cuadrados,
con un baño diminuto y una cocina integrada en el salón. Pero tenía una ventana grande que daba a un patio de manzanas lleno de cuerdas de la ropa y de antenas de televisión. Y a través de esa ventana entraba el sol de la tarde. El día que firmé el contrato de alquiler fue uno de los más felices de mi vida. La dueña, una señora mayor como yo, me dio las llaves. «Cuídemelo mucho, Carmen. Como si fuera de oro», le prometí. Entré sola en mi nueva casa. El espacio estaba vacío. Olía a pintura fresca. Me senté en el suelo, en el centro de la habitación, y respiré hondo. El silencio no era el silencio helado del chalet de Isabel, ni el silencio triste del albergue. Era mi silencio. Un silencio lleno de paz y de posibilidades. Poco a poco, fui construyendo mi hogar. No compré muebles nuevos. Con la ayuda de mis amigas del albergue, recorrí el rastro los domingos. Encontré una cama de madera antigua, una mesita de noche con la pintura desconchada, una butaca de orejas de terciopelo verde que parecía esperarme a mí. Cada objeto tenía una historia. Mari, la aspirante a peluquera, me regaló unas cortinas que cosió ella misma. Fátima me trajo un tajine de barro de una tienda de lavapiés. Pepa, que era una manitas, me ayudó a pintar las paredes de un color amarillo claro. «Para que siempre parezca que hay sol», me dijo. Mi pequeño cuarto se fue llenando de objetos, de colores y, sobre todo, de cariño. Colgué en la pared un único cuadro, una lámina barata con un campo de amapolas, y debajo puse una balda. Sobre esa balda coloqué las únicas cosas que había salvado de mi vida anterior: mi rosario, la estampita de la Virgen del Carmen y el viejo álbum de fotos. Lo abrí, pasé las páginas, vi las caras sonrientes de mis hijos cuando eran niños. Sentí una punzada de nostalgia, sí, pero ya no era un dolor agudo. Era una melancolía suave, como la de quien mira un paisaje a través de un cristal empañado. Cerré el álbum y lo dejé ahí. Formaban parte de mi historia, pero ya no eran toda mi historia. Compré una planta, un geranio rojo, y la puse en el alféizar de la ventana. Cuidarla se convirtió en mi ritual de cada mañana. Verla crecer, echar flores nuevas, me llenaba de una alegría sencilla y profunda. Esa planta era yo. Había sobrevivido al invierno más duro, y ahora, contra todo pronóstico, estaba floreciendo. Mi vida ahora tiene un ritmo, una melodía tranquila. Me levanto cuando el sol empieza a iluminar mi patio de luces. Me preparo mi café con leche y mis tostadas con aceite en mi pequeña cocina. Y mientras desayuno, miro mi geranio. A veces, hablo con él. Le cuento mis cosas. Él nunca me responde, pero sé que me escucha. 2 mañanas a la semana sigo yendo al ropero de la parroquia. Me encanta el olor a ropa limpia y el sonido de la máquina de coser. Me siento parte de algo. Las otras tardes, a menudo me junto con mis amigas, las que siguen en el albergue y las que, como yo, han ido encontrando su propio camino. Nos sentamos en el parque, al sol, y arreglamos el mundo. Hablamos de nuestras cosas, de nuestras penas y de nuestras alegrías. Nos reímos. Hacía años que no me reía así, a carcajadas. A veces pienso en mis hijos. Es inevitable. Son como cicatrices que, aunque ya no sangran, a veces pican, sobre todo cuando cambia el tiempo. No he vuelto a tener contacto con ninguno de ellos. Sé por Pili, mi antigua vecina, que vendieron mi piso. Sé que a David las cosas le van mal. Sé que Isabel viaja mucho. Sé que Lucía sigue desbordada. No siento odio hacia ellos. El odio es un veneno que te consume por dentro. Y yo ya no tengo tiempo para venenos. Lo que siento es una especie de lástima. Lástima por sus vidas vacías, por sus prioridades equivocadas. Lástima porque nunca conocerán el tipo de amor que yo les di. Un amor incondicional que no pide nada a cambio. Se han perdido lo mejor de la vida. La generosidad, la gratitud, el calor de una familia de verdad. Cada noche, antes de dormir, en la paz de mi pequeño cuarto, sigo rezando. Saco mi viejo rosario y paso las cuentas, una a una. Y sí, sigo rezando por ellos, por mis 6 hijos. Rezo para que encuentren la paz, para que aprendan a perdonarse a sí mismos, para que algún día entiendan el daño que hicieron. Rezo para que sean felices, aunque su felicidad se haya construido sobre los cimientos de mi dolor. Pero ahora hay una diferencia. Después de rezar por ellos, rezo también por mí. Doy gracias por mi geranio.
por mi ventana, por el sol de la tarde. Doy gracias por las manos de Rosario en el hospital, por la bondad del padre Ignacio, por el legado de doña Elvira. Doy gracias por la amistad de Mari, de Fátima, de Pepa. Doy gracias por esta segunda oportunidad. He aprendido que el amor más importante, el que nunca te abandona, es el amor propio. Y yo, Carmen García, a mis 72 años, por fin estoy empezando a quererme. Mi vida no se acabó en aquel banco del parque. Fue allí donde, paradójicamente, empezó a nacer otra. Una vida más pequeña, más silenciosa, más humilde, pero infinitamente más mía. A veces, me asomo a esta ventana y miro el cielo de Madrid. Es el mismo cielo que veía desde el banco del parque, pero ya no me parece un moratón. Ahora veo sus colores, el azul intenso del mediodía, el naranja y el rosa del atardecer, el negro profundo de la noche salpicado de estrellas. He aprendido que la belleza está ahí, solo hay que saber mirarla. Mi historia es una historia triste, sí, es una historia de abandono y de soledad, pero también es una historia de supervivencia. Es la prueba de que nunca es tarde para volver a empezar, de que incluso cuando crees que lo has perdido todo, la vida puede sorprenderte con un regalo inesperado. A veces, el regalo es una carta de una notaría. Otras veces, es la sonrisa de una amiga, un plato de comida caliente o el simple hecho de ver florecer un geranio. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca en suerte. A veces, la familia es la que eliges, la que construyes con los pedazos rotos de otras almas solitarias. Mi familia ahora son las mujeres del albergue, el padre Ignacio, la memoria de doña Elvira. Son ellos los que me han enseñado el verdadero significado de la palabra hogar. No sé qué será de mis hijos. Quizás algún día, cuando sean viejos como yo, entiendan. O quizás no. Ya no me quita el sueño. Les he perdonado. No porque se lo merezcan, sino porque yo merezco vivir en paz. Y tú, que estás al otro lado de esta pantalla, quizás mi historia te ha tocado el corazón. Quizás te ha recordado a tu madre, a tu abuela, o incluso a ti misma. La soledad tiene muchas caras, y a veces se esconde en los lugares más inesperados. Si has vivido algo parecido, si sientes que tu relato puede ser un abrazo para otra persona que lo necesita, te invito a que lo compartas en los comentarios. Leamos nuestras historias. Apoyémonos. A veces, una palabra de un desconocido puede ser el salvavidas que necesitamos. La música de piano suave del principio vuelve a sonar, pero esta vez tiene un tono más esperanzador. Si esta historia, mi historia, te ha emocionado o te ha hecho reflexionar, te pido un pequeño gesto, un me gusta, para que este relato llegue a más gente. Y si quieres seguir escuchando historias reales de mujeres que, como yo, se niegan a rendirse, suscríbete al canal. Aquí siempre encontrarás un rincón donde las voces que nadie escucha tienen un altavoz, porque cada vida, por humilde que sea, merece ser contada. Gracias por escucharme. Y recordad, mientras haya un nuevo amanecer, siempre habrá una nueva oportunidad para florecer.